usar el micrófono para todo el video? No, lo que vos quieras. Bueno, gracias a todos y a todas por estar acá hoy. ¿Se oye bien? Sí, sí, sí. No. Ahora Si no, fijátelo por lo menos. Sí. Capaz que para acercarlo, sí. ¿Querés estar? Yo sigo la cara de Ana, a ver si ahora se oye. Sí. Sí. ¿Ahora sí? Sí. Muy impresiva, sí. Romy no, porque Romy me quiere. Bueno, tengo acá como amigos y colegas, y futuros colegas con toda seguridad. Bueno, la idea es un poco hacer una instancia presencial, como decía Diana, pero sobre todo hacerlo como más una charla para inquietudes, cosas que quieran saber, para vernos un poco las caras. Seguramente ustedes ahora me identificaron a mí, pero yo todavía no los identifiqué. Quizás en la etapa de conversación, cuando hablen, cuéntenme quiénes son, así yo digo, vos hiciste tu trabajo sobre esto, eso es interesante siempre para nosotros. Tenía acá como 4 tópicos para organizar esta charla. El primero, algunas generalidades sobre investigar desde el derecho. Soy abogada de grado y de verdad es todo un trayecto bastante arduo descubrir qué es la investigación. El segundo tema, también bastante general, algo específico sobre la investigación, en particular en migraciones. Después, cómo comenzar una investigación en particular, suponiendo que uno realmente decida un día a la mañana mágicamente yo quiero hacer investigación y ahora qué hago. Y el cuarto, hablar algo sobre los trabajos que estuvimos viendo de la diplomatura, que estuvimos hablando con otros docentes y quizás las cosas que vimos se han repetido en varios. Recuerden que me pueden interrumpir, levantar la mano, vamos charlando, ¿sí? Esto es solo un esquema para tener excusa y tener el micrófono cerca y poder hablar con ustedes. Para pensar qué hace un abogado haciendo investigación o qué es lo que hacemos cuando desde el derecho llegamos a hacer trabajo de campo. Yo tengo una anécdota que me resulta bastante graciosa por lo menos a mí me resulta graciosa. Estaba una vez en un lugar, yo vivía en un lugar donde tenías que, para hacer el curso de manejo, llenar un test online de una academia certificada. Ahí estaba, pero yo ya sabía manejar, así que estaba como haciendo nada, charlando con la chica, la que atendía el espacio de la autoescuela. Y entra otra señora que también hacía el curso detrás mío, se ponen a hablar de un divorcio que tenían que hacer y la señora, la de la academia, le dice, mira, ella es abogada, pregúntale a ella qué va a saber. Entonces la señora me dice, ¿me puedes tomar el caso de un divorcio? Entonces la miro desde la computadora y le digo, no, yo no tengo clientes, no litigo, no hago esto, hago investigación. ¿Podés seguir a mi marido? Porque yo estoy segura que me engaña. Esto es muy gracioso, pero no solo es la percepción de uno que dice una persona de a pie que pasó por ahí y escuchó que un abogado de investigación debe ser parecido a un detective, sino que a veces también es la mirada de campos mucho más cercanos a la investigación. Desde los mismos operadores del derecho, yo lo hablaba con Juan hace un rato abajo, de qué hace un abogado haciendo investigación. ¿Me estás haciendo una auditoría? ¿Me estás ocultando? Hay como una desconfianza de los mismos operadores, de nuestros mismos colegas, pero que hacen otra cosa. Y ni que hablar, en algún seminario en sociales me han dicho, vos deberías replantearte qué hace una abogada haciendo investigación. Y no voy a decir quién es porque es una gran amiga, es una persona, pero de verdad hay como una mirada, y desde la legitimidad hasta una mirada de desconfianza de qué hace un abogado haciendo investigación. Tenemos algunas dolencias, ¿no? desde la carrera, por ejemplo. Primero, que no se ve que la investigación es parte de nuestras competencias. No va a ser parte de nuestra profesión, lo cual me parece que es una falacia. Primero porque sí hacemos investigación, cuando vamos y buscamos jurisprudencia, cuando hacemos un análisis de los hechos, cuando hacemos entrevistas al cliente, es una entrevista, a veces es una historia de vida, a veces es una entrevista en profundidad, hacemos investigación. Pero por otro lado, el hacer investigación es necesario para formular un proyecto, para formular una demanda. Tengo este objetivo, que es hacer esta defensa, y uno necesita formularse un proyecto para no irse por las ramas. Necesita definir un objetivo, cómo lo va a hacer, con qué método, voy a hacer entrevistas, voy a indagar sentencias, qué es lo que voy a hacer. Aunque esto está cambiando, sobre todo en los últimos años acá en esta facultad se han hecho varios programas de investigación o varios seminarios orientados a la investigación, entonces hay como otra mirada, donde yo estoy ahora en Mar del Plata también, tenemos un seminario, pero lo cierto es que varios todavía señalan que el derecho no tiene teorías y que mayormente la única teoría que mira el derecho es como el derecho se da, me refiero al positivismo jurídico.
Entonces, este solapamiento entre pocas teorías que tiene el derecho y las teorías que hay se discuten por otros, se discuten en posgrado, se discuten en seminarios, pero no en una carrera, nos está formando la única mirada que hay sobre el derecho. Entonces, no tenemos como muchos lugares desde el cual discutir o cuestionar lo que nosotros estamos viendo en la facultad. Tampoco tenemos poca inclinación a la interdisciplina. Por lo general te dicen esto no es jurídico, esto no es derecho. ¿No? Esta extirpación que se ha hecho del derecho, se le ha extirpado de la política, se han licuado todos los conflictos, se le ha sacado todo el aspecto social y por lo general la condena que pesa cuando uno quiere incorporar otros elementos es eso no es jurídico. Eso no sería derecho, eso sería otra cosa. A mí me han dicho, bueno, eso no es esto no es un texto jurídico, dice, esto es de sociales. Para mí es casi como, llegué a otro lado, o sea, pude trascender alguna frontera, pero en realidad me lo han dicho como crítica, diciendo, pero no eres una jurista, esto es otra cosa. Otra dolencia, otra cosa que padecemos es que no tenemos tesinas, entonces por lo general cuando nos enfrentamos a tener que escribir un texto largo, no solo largo por la extensión, sino un texto complejo que requiera como un cierto abordaje, pero hacer un proyecto, hacer trabajo de campo y todo, es la primera vez que abordamos esto. Entonces es bueno, ¿y cómo lo hago? Esto un poco de las generalidades desde cómo veo, no sé cómo lo ven ustedes, que hacer investigación desde el derecho. Lo cierto es que ustedes tienen un campo específico, la mayoría está interesada en las migraciones, entonces al contrario de lo que pasa de esta poca tradición en investigación que solemos tener los abogados, migraciones es hoy todo un campo de conocimientos que parte de la sociología, sobre todo la demografía, que son los que más tempranamente se han ocupado de esto, la economía, cada uno ha tenido como impactos diferentes que podríamos discutir, o sea, este enfoque siempre demográfico y poblacional ha hecho que uno naturalice totalmente hablar de flujo migratorio. Cuando, por ejemplo, el aporte del derecho sería rescatar este flujo o esta masa, rescatar a la persona, porque en definitiva como abogados trabajamos con personas que tienen un conflicto, que tienen un problema. Otra gran área que domina las migraciones es la antropología, lo cual también tiene como su tracción algunas cosas. Se hace el chiste de, bueno, vos sos paraguayólogo, vos sos bolivianólogo, porque la antropología corta mucho por nacionalidades, o sea, es la mirada que tienen sobre este objeto, sujeto de estudio, ¿no? Hacen estos cortes por nacionalidades. Y lo cierto es que todos reconocen, o la mayoría reconoce, que la ciencia política es un estudio muy reciente, es una mirada muy reciente sobre las migraciones, o sea, el posicionamiento mismo del Estado, de poner al Estado en escena en las migraciones es muy reciente, lo marca, por ejemplo, Solberg, Aristide, es un texto que no, es de 1980 o una cosa así, y después hay un texto de en 1989, no me acuerdo quién es, pero o sea, no tiene mucho esto, o sea, no va más allá de los 20 años, y esto para los estudios de migraciones es bastante reciente, para estudios en particular, digo en general. Y dentro de todo este marco, donde la ciencia política se habla que transcurre una infancia en los estudios de migraciones, o sea, todavía está dando la ciencia política sus primeros pasos, y el estudio del Estado también, el derecho viene al final de todo. Salió hace poco un texto de Eduardo Domenech y de Andrés Pereira donde hablan que la perspectiva jurídica es la que viene a la saga de todos, viene como atrás y ahí venimos nosotros. Entonces un poco la idea hoy las migraciones es un campo vasto y bastante autónomo, atravesado por un montón de cuestiones que hacen a la multidisciplinariedad de la misma movilidad humana, ¿no? Es una persona que se mueve y está atravesada desde un montón de puntos de vista. ¿Qué podría aportar el derecho? Uno es este elemento que se me dio al final, de rescatar la persona en lo que otros ven una nacionalidad, o un flujo, o una masa, o una corriente. Creo que eso es un aporte nuestro. Después, por ejemplo, se ve mucho sobre diagnóstico en migraciones, quizás, no sé si tanto en Argentina, pero por ejemplo en México hay un diagnóstico sobre el diagnóstico y un diagnóstico sobre ese diagnóstico. O sea, están identificados todos los problemas, pero no hay ninguna solución. Esto me viene más de la mano de la política pública y de este desarrollo todavía temprano que tiene la ciencia política. ¿Qué puede hacer el derecho? Nosotros siempre pensamos soluciones. Si ustedes se miran como abogados, yo hace mucho que no me miro como abogada, pero trato de volver, siempre estamos pensando en darle una solución a una persona que tiene un problema.
Entonces quizá nuestra mirada puede ser más práctica en ese sentido y abandonar un poco esta mirada siempre de estar problematizando, que está muy bien, la problematización y el pensar de una manera más compleja algunos procesos, pero nuestra mirada es más, bueno, ¿qué soluciones podemos dar a esto? ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Qué podemos hacer acá? Creo que el derecho ahí tiene algo para decir. Bueno, estos un poco serían los antecedentes o el marco teórico de la charla de hoy. ¿Dónde nos situamos cuando hablamos, bueno, de investigar en derecho en general, investigar específico de la migración y hacer este cruce? ¿Qué podemos hacer desde el derecho? Ahora, si yo me levanto un día y digo, quiero comenzar a hacer una investigación, ¿cómo puedo empezar? ¿Por dónde arrancamos? Honestamente, por estas cosas que padecemos, de no tener una formación metodológica fuerte o obligatoria en la carrera, la primera vez que yo hice un proyecto ya existía internet, puse en el Google hipótesis. Hipótesis, metodología, objetivos, y empecé a revisar de qué se trataba eso. Cuando hice un proyecto que a mí me parecía que estaba bastante bien, se lo mandó a mi director, que era Marcelo Rafik, que es, bueno, todos los que nos dirigió, bueno, lo adoramos. Y Marcelo, que es una persona muy generosa intelectualmente, vio ese proyecto y me dijo, no, por favor, te hago un curso rápido de metodología en una hora y reformulás esto, dice, porque es impresentable. Imagínense, yo había hecho mi pequeña búsqueda de buscar cómo se hacía esto, traté de volcar mis ideas y no daba pie con bola. Bueno, pero al final este proyecto con su curso rápido de metodología salió bien, fue mi primera beca de CONICET, salió bien, la aprobaron, bueno, ahí salimos. Pero para que vean que no es que todas estas flores que Diana arroja para acá, estuve en el mismo lugar que ustedes o incluso quizás más abajo. No sabía, digo, objetivo, ¿qué? Bueno, ahí ven. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos en cero? Primero descubrir una disciplina o una rama del derecho o alguna área, por lo menos de nuestro interés. ¿Cómo hacemos para entrar dentro de esa área de interés, ir y descubrir qué es lo que nos gusta? La actividad más práctica es ir a una biblioteca de estante abierto y mirar qué es lo que se produce en esa área de interés nuestra. Por lo general las bibliotecas de estante abierto no tratan tópicos muy específicos, entonces uno lo que gana es amplitud. O sea, en derecho ambiental se está discutiendo todo esto. En derecho penal, en sociología del derecho se está discutiendo todo esto. Y uno de ahí puede por lo menos determinar dentro de un área que quisiera hacer cuáles son los principales tópicos que se están tratando, qué es lo que está en discusión. Después hay que ir a lo más fino, ir a buscar no solo libros o informes, sino a buscar artículos de revistas, investigaciones. ¿Cómo hacemos dentro de esto? Una vez que tenemos una mirada más amplia, esto lo estoy comprimiendo mucho porque está en un texto que armamos con las chicas y está colgado en la página. Sí, ¿no? Y forma parte de los materiales, está explicado mejor y la mayoría entiendo que ya lo han visto. Necesitamos un tópico que despierte nuestra curiosidad, uno que podamos interrogar. O sea, dentro de esa área de interés o dentro de esa disciplina, dentro de esa rama del derecho, encontrar un tema que por lo menos nos genere curiosidad. Es un tema al que los metodólogos que saben más que yo dicen que lo vamos a interrogar, porque de esa interrogación o un tópico que nos interesa van a ser las preguntas de investigación, y de las preguntas de investigación van a salir nuestros objetivos. Entonces todo como un pequeño recorrido. Encontramos dentro de un área, un tópico, lo que nos llame la atención. Por lo general en inglés preguntan siempre ¿cuál es tu topic? Y eso es tu tesis, no tu problema de investigación, sino pero más o menos en qué andás. Y dice que debe despertar nuestra curiosidad. Eso es un autor brasileño, Marcelo Lemi, creo que trabaja mucho sociología del derecho, porque vamos a pasar mucho tiempo con ese tema, mucho tiempo. Sí, Romy me dice sí, porque Romy lleva tiempo con su tesis. Hay, de hecho hay un meme circulando por Facebook, donde está la tesis sentada ahí y está uno del otro lado y le dice uno, tesis, tengo que terminar con vos. Y la tesis llora del otro lado. Porque vamos a pasar mucho tiempo con nuestros trabajos de investigación, así que lo mejor es que sea algo que tenga mucha curiosidad, o mejor aún, que estemos apasionados sobre eso. Tiene que ser algo, porque vas a pasar mucho tiempo, vas a leer mucho sobre eso y vas a terminar siendo, si todo sale bien, un especialista en ese campo. Entonces debe ser algo que realmente o te apasione, o te movilice, o te diga algo, por lo menos mantenga tu curiosidad, que digas, quiero saber más sobre eso.
De interrogar ese tópico, vamos a tener una serie de preguntas. Becker, que es alguien a quien seguimos en este manual de escritura para científicos sociales, dice que a veces a uno le parece que tiene millones de preguntas o miles de preguntas y cuando las volcás por escrito te das cuenta que no tenías tantas y que todas giraban en torno a lo mismo. Entonces vos a partir del tópico seguís leyendo, ¿verdad? O sea, seguís haciendo buenas lecturas en buenos sitios. Acá tengo algunos lugares donde escribir, donde poder buscar. Salen estas preguntas de investigación y cuando las vemos todas por escrito, todas las preguntas que nos surjan, vemos que tenemos algunos ejes. Entonces sobre esos ejes estructuramos las preguntas y ahí tenemos nuestras grandes preguntas de investigación. Y de esas quizás una sea la que más, sobre la que nosotros mismos veamos que volvemos, ese es probablemente nuestro problema en investigación. O sea, lo construimos a partir de nuestros intereses. El problema de investigación no viene dado. Nosotros lo construimos o nosotros lo justificamos a partir de nuestros intereses. Esto es importante porque esto es pertinente para investigar por tal cosa. Esto es factible, es necesario, y nosotros lo construimos según nuestros intereses. ¿Sí estamos todos a bordo? Bien. Entonces, hacer buenas lecturas. ¿Qué es hacer buenas lecturas? Cuando uno está llegando a un campo de conocimientos, es difícil distinguir con mirada crítica qué es algo un poco general, qué es algo que está totalmente equivocado, de qué es algo que vos digas, esto es bastante meduloso. Entonces lo ideal es no estar leyendo blogs, no Wikipedia, no búsqueda en Google en general. Hay buenas bases para buscar. Los repositorios de universidades condensan todas las tesis, producciones de sus profesores y de sus investigadores. Está la UBA, La Plata. Hay una ley de repositorios que tiene cada universidad obligación de generar sus propios repositorios y si no puede, los genera con otras universidades en conjunto. Pero todas las producciones académicas de la planta de docentes y de profesores está disponible online. Eso es un buen lugar para buscar. Otro buen lugar para buscar es la página de Cielo. Cielo es un repositorio de revistas indexadas. Una revista indexada te asegura que hay un proceso de referato o de evaluación por pares detrás de lo que está publicado ahí. Esto es importante porque quiere decir que colegas de tu área están validando de alguna manera lo que vos estás escribiendo. No que esté bien o mal, sino que da cuenta de una investigación por resultados serios. Después, si estamos de acuerdo o no, mejor no estar de acuerdo si discutimos y vamos ampliando el campo. Pero no es publicado en una revista o no es un libro entre amigos sin referir, no. O sea, fíjense en los libros, si tiene comité de evaluación atrás, eso es importante también. Otro lugar donde buscar, la Biblioteca del Ministerio. La Biblioteca del Ministerio de Ciencia y Técnica contrató un servicio al cual se puede acceder de todas las universidades en la base MinCit. Si ponen Biblioteca MinCit, les va a salir. Ahí están suscritas a numerosas bases y además revistas directas que por lo general si ustedes lo buscan por la web, les sale, bueno, para leer tal artículo tienes que pagar $40. Y esto es una suscripción general donde se paga directo al ministerio, por lo menos por lo que nos han explicado, y se puede acceder desde la IP de las universidades y el acceso es libre de ahí, se puede descargar. Todo lo que busquen tiene buscadores, palabra clave y tal. La otra era cielo.org, esta es la base de Biblioteca MinCit, los repositorios de universidades, después hay más, la Biblioteca Online Claxo, hay varios lugares donde buscar y buscar bien para leer bien. Y leer críticamente. Leer críticamente es leer siempre haciendo preguntas, interrogantes, qué cosas no nos cierran, dónde nos parece que podríamos seguir nosotros, qué cosas quisiéramos saber, interviniendo siempre el texto. Después hay pequeñas herramientas cuando uno sobre todo maneja mucha bibliografía, de marcar por colores, marcar con post-its. Cuando uno maneja un volumen muy importante, los alcances de la utilidad del fichaje es relativa, así que después hablamos de lo que es el fichaje, que es identificar por autor, por lo general en fichas físicas o electrónicas, que es lo que leíste, las citas relevantes y un pequeño resumen, pero después cuando has leído mucho esto es bastante difícil. La formulación del proyecto. Nos vamos a la formulación del proyecto antes de contar un poco de esto. Una vez entonces que ustedes han hecho un relevamiento, han identificado un tópico que cual logrado interrogar y han hecho unas preguntas de investigación y estas preguntas organizadas les da a ustedes la pauta de qué es lo que quieren saber, eso no arman un proyecto. Sea que vayan a tener un trabajo pequeño como este, que es un trabajo de 10-12 páginas para la diplomatura, eso es asequible, no es
es un trabajo pensado en función del tiempo. Si tuvieran más tiempo, créanme que les pediríamos más, yo les pediría más. Pero bueno, es costo-beneficio. Sea que vayan a escribir un artículo, una ponencia, vayan a redactar una sentencia, una demanda, siempre es importante hacer un proyecto. Por más pequeño que sea el emprendimiento que van a hacer. Ni que hablar si es una tesina, una tesis. Primero, definir los objetivos. Los objetivos están pensados en función de las preguntas de investigación, de estas grandes preguntas que ustedes agruparon y de las cuales seleccionaron las que más les interesaban, o quizás se seleccionaron solas porque todas iban sobre lo mismo, se formulan los objetivos. Tengo 3 grandes preguntas. ¿Por qué un cierto dispositivo funciona de una determinada manera? ¿Por qué toman estas decisiones? Bueno, en función de eso, si ustedes los miran en columnas, y hay una columna de preguntas de investigación, la siguiente es una columna de objetivos. Vamos a detenernos acá. Los objetivos son formulaciones que comienzan con verbos en infinitivo. Esto que parece una tontería es importante porque, si no, con frecuencia los objetivos suelen contener hipótesis. Cuando ustedes ven un objetivo que está presuponiendo algo, es probable que esté conteniendo una hipótesis. La hipótesis sería en la siguiente columna. De las preguntas de investigación, vamos a los objetivos, vamos a las hipótesis. Entre paréntesis, valga decir que hay muchas maneras de armar un proyecto de investigación. Hay muchas maneras de abordar esto metodológicamente. Es un cuadro que encontré una vez, a mí me pareció útil. Y también va a ser distinta la mirada, por eso yo decía, yo hablo desde el derecho y desde mi formación como abogado. Si viene quizás un sociólogo que está claramente formado para la investigación, me hace picadillo. Me dice, no puedes estar diciendo esto. Bueno, pero yo lo digo en términos que yo lo he comprendido y que puedo transmitir y que a mí me ha funcionado y me aprueban los proyectos. Y dicen, no podrías decir esto. Bueno, pues sería interesante tener un sociólogo acá. Nos peleamos. Entonces, objetivos comienzan con verbos en infinitivo y podríamos hacer una agrupación de estas categorías. Depende cómo es el conocimiento de uno con respecto a lo que va a investigar. Si uno realmente está recién llegando a un tema, por lo general los objetivos van a empezar como conocer el funcionamiento de algo, dar cuenta de X cosa, explorar cómo se dio, historizar, ¿no? Siempre en más contexto de descubrimiento. Entonces los verbos van acorde a esto. En un segundo momento uno podría describir cómo sucede algo, contextualizarlo. Esto podría ser un segundo momento. Otro gran momento sería indagar, analizar, examinar, ¿no? Ya esto presupone que uno conoce, tiene toda la descripción y sobre eso hace un análisis o un examen. Y el último punto, y que esto es porque lo vimos en varios proyectos, lo suelo ver en otros espacios también, el último sería evaluar o medir algo. Porque la evaluación presupone no solo el conocimiento y la descripción de tu objeto de estudio, sino el análisis y además la formulación de la pauta de evaluación. Cuando uno dice voy a evaluar las acciones emprendidas por el programa, un programa de política pública X. Bueno, eso presupone que vas a describir cómo funciona el programa, cuál es el marco normativo, cuáles son las acciones que se hicieron y con qué pauta lo vas a evaluar. Presupone que también está la pauta, o la norma, o el parámetro, el estándar, algo para evaluarlo. Entonces presupone muchos pasos previos. Entonces quizás cuando uno lee en algún proyecto evaluar, y es un trabajo que está aproximándose recién a ese campo, y eso más o menos te das cuenta por cómo se plantean los antecedentes, el marco teórico, te das cuenta en función del tiempo si va a llegar o no a hacer esa evaluación, necesitas pasar todos los pasos primero. Entonces quizás cuando uno recién aborda un tema, lo ideal es hacer algo modesto como conocer y describir. Me quedo ahí. Porque lo importante es saber que tienen que ser primero factibles de hacer, que eso es algo que marcamos bastante para estos proyectos. Para ampliar siempre hay tiempo, para profundizar también, pero si formulan estos objetivos, esos objetivos tienen que ser cumplidos. Entonces por eso es importante el recorte y la delimitación. Si después quieren seguir investigando y entra dentro del proyecto que se formularon, dentro de la extensión del trabajo que sea el trabajo que se ha pedido, fantástico. Y si no, queda por una publicación posterior, o queda para ustedes, para seguir para el futuro, pero los objetivos que se formulan tienen que cumplirse.
El objetivo general corresponde a nuestro gran interrogante de investigación, ¿sí? Tiene que ser comprensivo de nuestro problema en investigación, o sea, lo que concretamente queremos saber y que tenga que tener, por lo general tiene el alcance, esto va a estar más en la parte metodológica, por lo general tiene el alcance del proyecto o trabajo que estamos formulando. A veces se pide un objetivo que cubra más años, pero bueno, eso lo podemos ver después con proyectos específicos. Los objetivos específicos tienen que construir cada uno, no más de 3 o 5, depende de la extensión del trabajo. Hacer 10 objetivos específicos, bueno, no tiene caso, no funciona ni siquiera para una tesis doctoral, no es posible. Acuérdense que hay que cubrirlos todos y que después de cada objetivo vienen las actividades, y las actividades a veces no es una sola. Para suplir cada objetivo tenés que desplegar una serie de actividades que concretamente qué es lo que vas a hacer. Entonces, objetivos específicos, si es un artículo o un paper así muy corto en extensión, con un objetivo está, ni siquiera es necesario plantearse objetivos específicos. Porque el objetivo específico lo que hace es cubrir distintas partes del objetivo general. Vos tenés un objetivo general que comprende todo tu problema de investigación y lo tenés que descomponer para hacer cada uno partes. Si yo digo, esto es fácil, evaluar el funcionamiento del programa de política pública, o sea, ellas hacen, entonces, objetivo general es evaluar esto es lo general. ¿Cómo descomponemos esto? Primero voy a describir el marco normativo, ¿no?, que dio lugar a esto, tanto a la ley como cuál es la política pública que se implementó. El segundo, elaborar la pauta de evaluación para el programa, no sé, elaborar un sociólogo, ¿ven? O sociólogo. Vamos a hacer la clasificación. El segundo, elaborar la pauta de evaluación, por ejemplo, identificar los estándares en derechos humanos que me van a permitir evaluar si esta política pública cumple con todos los estándares humanos. Y el tercero, propiamente, cómo vas a hacer la evaluación. O sea, cómo vas a hacer para medir la implementación de esa política. ¿Vas a entrevistar a la gente? ¿Vas a ver si cambió, si el principal objetivo de la política fue económico, les hizo un impacto económico? No sé, asignación universal por hijo. Vamos y vemos las estadísticas de cuántos chicos se escolarizaron, cuántos se documentaron, ¿no? Entonces, todos estos objetivos específicos construyen el general que sería evaluar esta cierta política pública. ¿Sí se comprende? No, veo caras de no sé si se comprende. ¿Quieren un ejemplo en migración? Por favor, es más fácil. Yo les puedo contar qué es lo que hice yo en la tesis, ya que ya la decía. El objetivo general de la última fue conocer la implementación de la ley de migraciones por parte de los jueces, más o menos, ¿no? Este es el objetivo general. Para eso, un objetivo específico fue describir el marco normativo actual, o sea, vos tenés que descomponer, yo quiero conocer cómo están los jueces implementando esto. ¿Qué de esto? Era el control migratorio, ¿sí? Perdón. Conocer cómo los jueces están implementando el ejercicio del control migratorio. Era ingresos, egresos, detenciones, etc. Entonces vos descompones esto. ¿Cuál es el marco normativo que usan los jueces? Esta es la primera descripción. Describir el marco normativo sería el objetivo específico 1. Segundo, relevar la actuación de los jueces. Y tercero, construir la pauta de evaluación de cómo vas a hacer para evaluar si lo que están haciendo o no está mal. Construir el estándar de derechos que debería resultar aplicable a ellos. Bueno, ese en realidad era el segundo. Y el tercero era el relevamiento de qué estaban haciendo los jueces. Ahora vamos a las actividades. Para construir, eso sería si uno lo tuviera en columna, sería la tercera columna, ¿no? Teníamos preguntas en investigación, objetivos específicos, actividades. ¿Qué es lo que vas a hacer concretamente? Para describir un marco normativo, aunque a ustedes les parezca una actividad, digo, ¿cómo voy a escribir eso? Es ¿dónde vas a ir a buscar la ley? Aunque ustedes no lo crean, mucha gente no sabe que de otras disciplinas, no sabe que las leyes las pueden encontrar en Infolep. Entonces es buscar en Infolep la ley actualizada con todas las reformas. Esa va a ser la actividad concreta. O ir a la ley, a la base de datos y buscar la jurisprudencia. Esa es la actividad concreta de ese objetivo. El segundo, construir la pauta de evaluación. Relevar las sentencias de los tribunales internacionales, extraer
extraer los estándares, cotejarlos, buscar bibliografía, esas cosas son las que, concretamente, ¿qué es lo que vas a hacer? Y en el para relevar la actividad de los jueces, uno puede decir, voy a hacer entrevistas, quiero saber qué piensan, voy a relevar las sentencias, voy a relevar los expedientes, ¿qué es realmente lo que vas a hacer? ¿Y cómo vas a relevar los expedientes? Bueno, voy a ir a la cámara, voy a pedir un listado. Si uno lo sabe de antemano, fantástico, y si no, lo va discutiendo en el mismo campo. A veces no es tan fácil el acceso. ¿Sí? Más o menos quedó. Y la metodología es cómo lo vas a hacer. Vas a hacer análisis de las sentencias, vas a hacer qué tipo de entrevistas. Por lo general, yo hablaba hace un rato con Juan afuera. Por lo general, para nosotros, lo más fácil, sobre todo para comparar la información, es hacer entrevistas semiestructuradas. Lo cual quiere decir que a todos le vas a preguntar lo mismo. Vos preparás la pauta de entrevistas, de qué es lo que querés saber. Hay algunas pautas muy importantes para las entrevistas, no tienen que ser dirigidas. Bueno, hay un capítulo, no creo que no lo subimos, pero está en El Salvaje Metropolitano de Rosa Huber, o está en el mismo de ella, pero que se llama La Etnografía. Los dos tienen un capítulo sobre la entrevista no dirigida. Y es, aunque a ustedes les parezca raro, es la misma manera en que se interroga un testigo. Aunque acá no tenemos sistemas de objeciones, si los tuviéramos, cuando uno induce la respuesta del testigo, en las películas ustedes ven que dice objeto, está induciendo al testigo. Pero cuando uno va al entrevistado tampoco puede inducir la respuesta, porque si no va a decir lo que nosotros queremos y no lo que es necesario para la investigación. Entonces, hay maneras de preguntar que son correctas y hay maneras que no son correctas. En este capítulo está explicado cómo hacer una entrevista que no sea dirigida. Y decía que para nosotros quizás ahí nos juega a favor ser abogados, aunque no parezca, aunque nos crean ilegítimos en el campo, en algunas cosas es importante ser abogados, es lo más parecido a hacer preguntas a un testigo, ¿no? No se puede inducir, no se puede afirmar adentro de la pregunta. Si ustedes ven el capítulo van a decir, pero yo esto lo leí en procesal, de cómo preparar el pliego de preguntas para el testigo. Bueno, algo parecido. En la entrevista, entonces, la semiestructurada, uno prepara lo que se llama la guía de entrevistas. Esto también va en el cronograma, si uno prepara un cronograma. La guía de entrevistas son estas entrevistas no dirigidas, que no presuponen una respuesta en la pregunta, pero que van orientadas a qué es lo que uno quiere saber respecto del informante o del entrevistado. Y a todos se le pregunta lo mismo, está el mismo bagaje de preguntas para todos, de manera que sea más fácil cursarlos. Porque si uno hace otro tipo de entrevistas, que no quita que no se puedan hacer, depende de lo que uno quiera saber y depende de cuánto sepas sobre el campo, porque si sabes poco o nada, lo mejor es empezar con un par de entrevistas en profundidad que te den una mirada amplia sobre qué es lo que está pasando y quizás de ahí surjan muchos interrogantes para vos. Pero si uno más o menos sabe qué es lo que quiere buscar, lo que quiere preguntar o por dónde va, lo mejor es la entrevista semiestructurada. La misma pregunta si se cruza fácil después. Si no, es más difícil el cruce cuando uno tiene una entrevista en profundidad, sobre todo tenés que desgrabarla, es un poco más complejo. Después, algo importante son las delimitaciones o recortes, que es lo que hemos hecho mucho hincapié en la diplomatura. Hay 4 grandes recortes o delimitaciones: la temporal, la geográfica o espacial, la material y la personal. La temporal es cuál es el periodo de tiempo que vas a abarcar, y que esto es algo que no solemos ver en los proyectos. O en realidad muy pocos proyectos de los que vi dicen voy a tratar los últimos 2 años. ¿Por qué? Porque me interesa dar un corte actual a esto. No siempre trabajar sobre la actualidad es fácil. O uno está, ¿no?, como montado sobre la coyuntura y tratando de diagnosticar algo que está pasando, pero pues, no sé. Esto es como a criterio de cada uno. Bien, el recorte temporal es el periodo de tiempo. Por lo general es importante justificarlo. Y acá nuevamente la importancia se la da uno, no es que viene dado. En derecho solemos hacer cortes por sanciones de leyes. O sea, salió la ley y agarramos de la ley para adelante. Y esto es algo bastante fácil para nosotros. O queremos ver el impacto del decreto 70 del 2017, entonces agarramos de enero, ¿no?, de enero hacia acá. El ámbito espacial y geográfico. Te vas a concentrar en una ciudad, vas a concentrarte en una jurisdicción, en un fuero, en todo un país. Si es un país, sí, pero ¿qué dentro del país? Es un estudio comparativo. Entre más abramos un área, más tenemos que cerrar la otra. O sea, si vamos a hacer un corte temporal de 10 años, es mejor hacer un espacio geográfico más cerrado, ¿sí? Porque si no abrimos los dos, y nuevamente, si eso está en el proyecto hay que abarcarlos los dos. No es que después decimos, ay, me quedé sin gasolina
ahora me quedé sin ganas o sin tiempo y ahora no voy a hacer más toda la Argentina, me voy a quedar con esto solo. No, eso estuvo más planteado al principio. Siempre para ampliar el tiempo, para incorporar una perspectiva comparativa. Esto se suele ver mucho en las tesis. Las tesis empiezan maravillosas, con un bagaje teórico, un análisis, y cuando llega al final es un corte y pegue de las entrevistas. Vos decís, te pasó algo, ¿no? O sea, estás en la defensa y decís, yo sé que te pasó algo, porque tu marco teórico está fantástico, la guía de entrevistas, los análisis, y llego al final y las entrevistas están... No hay análisis, la copiaste y la explicaste. Sí, estaba tan cansado cuando llega al final, te dice, no pude, y esto pasa un montón. Uno llega cansado incluso con el proyecto bien cerrado. Bien, el ámbito personal, ¿cuáles son los actores que yo voy a querer regalar para el campo? Bien, el ámbito temporal, el espacial, sí. El personal, bien, voy a trabajar con la perspectiva de las personas migrantes, voy a trabajar con la perspectiva de los actores estatales, voy a trabajar dentro de los estatales con los operadores jurídicos, voy a trabajar con la sociedad civil, si uno quiere hacer, por ejemplo, toda la reconstrucción de miradas, quiero saber cuál es la mirada, hoy me decía muy interesante, abajo. Quiero ver si hay una tensión entre la mirada de la Defensoría, la mirada de las organizaciones y la mirada de las personas migrantes sobre la aplicación del Decreto 70/2017. Bueno, está bien recortado, el Decreto 70/2017 tiene menos de un año, tiene 6 meses, y abrió la mirada de los actores, ¿no? Entonces abrió multiplicidad de actores, o sea, tenía personas migrantes, y bueno, hay que delimitar bien ¿qué vas a hacer? ¿Vas a entrevistar en la fila de migraciones gente? ¿Vas a ir a las asociaciones de migrantes? ¿Vas a ir, o sea, cómo lo vas a construir? Pero abrió la mirada porque los otros recortes eran chiquitos, ¿sí se entiende? O sea, era solo el decreto y el decreto tiene 6 meses, entonces es factible. Y ideal, digo, si vos de algo del decreto, algo concreto del decreto, no todo el decreto, porque es muy amplio, digo, trae demasiadas cosas y va a ser, no todos los actores van a estar legitimados para dar cuenta de todas las cosas que trajo el decreto, o sea, no van a ser como relevantes las opiniones de todos los actores con respecto a todo el tópico del decreto. Entonces, bueno, voy a tener que recortar el decreto. Y el último material, bueno, sobre cuál es el fondo del asunto. Esto, por ejemplo, ¿todo el decreto o nos vamos a quedar con solo un aspecto del decreto que es más manejable? Algo de lo que todos los actores puedan dar cuenta de esto. No sé, la aplicación de las garantías del debido proceso. Los plazos que trajo el decreto, algo así. La ley de nacionalidad quizás sea irrelevante para... la defensoría que no hace trámites de nacionalidad, o sea, puede ser una mirada, pero no es una mirada ella quería una mirada desde la actuación, desde los que están manejando esto y manejan los estándares y los tienen que aplicar, los que están en el día a día con esto, quiero saber cómo lo ven. Entonces necesitas encontrar materialmente una línea que los involucre en el día a día a todos. Estamos acá, ya se aburre. Ahora viene la última parte. Creo que con esto está... no, tenía que decir algo importante. ¿Cuándo es el momento donde dejo de leer, que ya sé todo, ya relevé todo, vi las investigaciones, fui a la biblioteca, vi las investigaciones que eran relevantes para mi campo, para mi problema de investigación? ¿En qué momento empiezo a escribir? Bueno, esto Becker dice que es una pregunta falsa, que no existe un momento donde uno termina de leer y comienza a escribir, que el proceso de escritura, de lectura y de escritura es paralelo. Claramente, si uno no tiene ninguna idea en la cabeza porque recién llega al tema, no va a poder escribir nada. Pero después de que ustedes están en condiciones de formular un proyecto, porque ya leyeron sobre la disciplina, sobre la rama, sobre el área de interés, sobre el tópico, y leyeron sobre las preguntas que se formularon o sobre el problema de la investigación, ya están en condiciones de empezar a escribir. Lo que dice Becker, por ejemplo, es que el hecho de escribir nos da varios beneficios. El primero, nos va a permitir identificar más fácilmente qué es lo que tenemos que leer, por dónde tenemos que seguir. En vez de seguir avanzando, una vez que uno definió mínimo un proyecto que sirve para no irse por las ramas, y uno empieza a escribir siempre, y a veces es necesario escribir con el proyecto en la mano, porque uno empieza a encontrar cosas. ¡Ay, mirá qué lindo este programa de salud en Brasil para personas haitianas! Sí, pero no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo. O sea, está muy bien y seguro te va a enriquecer en algún momento, pero si uno tiene un tiempo acotado y tiene que producir algo, esto queda afuera, va a ser muy interesante y lo voy a poner en el stock de papers que en algún momento voy a leer, que el mío es enorme,
de cosas que en algún momento voy a leer, pero no tiene que ver con el proyecto. Entonces, al ir escribiendo se van a dar cuenta qué cosas necesitan más apoyo bibliográfico, qué cosas no pueden decir ustedes de por sí, porque también está el situarse uno como investigador en el campo. Si ustedes trabajan en una defensoría o asesorando migrantes en una comunidad de un ONG que hace asesorías, litigan, ¿no? Me refiero siempre a migraciones, o son oficiales de elegibilidad, lo que quieran, tienen que situarse en ese campo. Primero, esto es un ejercicio de reflexividad que recomiendan desde la perspectiva etnográfica, de uno situarse en el campo, porque lo que explican es que la objetividad no existe, que esto siempre fue una falacia, que de hecho no. La objetividad no es esa. La objetividad es poder dar cuenta con un método dado y un proyecto de una problemática. No formular preguntas inducidas, esto es objetividad, pero el hecho de que uno diga, no, esto a mí no me toca, esto a mí no me llega, eso no sería la objetividad que estaríamos queriendo. Porque lo cierto es que también se dice que no es posible hacer saber, producir saber o producir conocimiento sin estar situado. Si no estás situado de todas maneras. Y los que trabajamos en derecho o en derechos humanos, no estar situado, o decir esto no, es estar del lado del statu quo. O sea, uno dice, no, esto es ciencia objetiva, no estoy situado, no, está situado del lado del que se organizan las cosas, del lado del que bajan las directivas. Y por otro lado, situarse ustedes en el campo lo que les permite es dar cuenta de un montón de información que no van a necesitar justificar, porque la van a saber ustedes. Sí. No quiero... ¿No vieron el video de la chica de social que me cosifican? ¿Vieron la versión de Despacito que hicieron el recorte de CONICET? Hicieron una versión de Despacito del recorte de CONICET y después hicieron el video de 3 en un auto, y el que va atrás es una chica y el que va adelante uno es un biólogo y otro es un neurocientífico, y claro, son hombres, van adelante, manejan y son los que cantan, y la chica va atrás y se bajan del auto y la dejan, y ella grita, me dejan porque soy de sociales y me cosifican, no dejen las ciencias sociales atrás. El deporte para sociales es lo más duro que para todos. Cerramos paredes. Bien, situarse ustedes, ¿sí me va a hacer? Situarse ustedes en el campo les va a permitir no tener que justificar mucha información, que de lo contrario deberían recurrir al bibliográfico. O sea, ustedes dicen la población extranjera total en 2010, 1 millón de personas, ustedes tienen que justificar, tienen que sacar. Pero si ustedes dicen la defensoría, la Comisión de Migrantes tiene una atención en torno a resolver los casos mediante llamados policializados, y ustedes trabajan en la defensoría y trabajan en la defensoría. Si ustedes no lo saben, como yo que no lo sabía, uno tiene que dar cuenta de que un entrevistado se lo dijo. ¿Entienden? O sea, hay cosas de que ustedes pueden conocer de primera mano y que entonces es importante situarse en el campo. Sobre todo esto lo pone uno al principio del proyecto o lo pone en la introducción, si es un trabajo, y otras cosas que se va a estar obligado a justificar porque no hay manera de que las sepas. Y lo importante de justificar no está de más, no está mal citar un montón de citas, es importante ser honestamente, intelectualmente honesto. Lo que se cita y se sacó textual, entre comillas, lo que están parafraseando indiquen de dónde parafrasean, porque el que lee entiende que lo que no está entre comillas y no está parafraseado porque no tiene una cita es creación de ustedes y también es valioso. Y uno no crea sobre la nada, o sea, no es que nace, se despierta un día y junto con decir quiero investigar se le ocurrieron un montón de ideas y uno escribe un paper. Uno es producto de sus lecturas y lo que va leyendo, entonces es honesto decir, leí todo esto y a mí se me ocurrió esto. Quizás después se encuentren que eso que no se le ocurrió está en otro paper que encuentran después, pero bueno, lo encontraron, dan cuenta de eso y dicen que bueno, lo pensó conmigo y uno sigue pensando sobre esas cosas. Entonces, el hecho de investigar, buscar bibliografía, leerla y escribir es parte del mismo proceso. Y se produce lo que Becker llama un borrador a mano alzada. Un borrador a mano alzada, esto está un poco en el texto, sí, esto está.
en el texto que colgamos en el campus, es escribir de corrido, sin recurrir a notas, bibliografía, papers, nada, simplemente escribir todo lo que uno tiene en la cabeza. Esto también tiene otros efectos, que lo he visto en más de un tesista, es el efecto psicológico de sacar todo lo que uno tiene en la cabeza. He tenido un llamado desesperado de no puedo más con esto, me va a explotar la cabeza. ¿Estás escribiendo? No, estoy escribiendo, todavía no sé lo suficiente. O sea, a veces hablo y se la lleva el río las palabras. Porque es como uno siente que va acumulando y que me voy a olvidar de esto que leí. Me lo voy a olvidar. Entonces, escribirlo. Escribirlo y seguir leyendo otras cosas. Es como la técnica de la canasta llena. Dicen que cuando uno no se puede dormir a la noche porque tiene muchos pensamientos, que visualmente haga que tiene una canasta al lado donde va volcando sus pensamientos. O escribirlos quizás. Bueno, perdón. Lo último, en relación a los trabajos que vimos acá en la diplomatura. Les puedo contar de los que vi yo. En los que todos hice hincapié, y que también lo hablamos, sí, lo hemos hablado con otros, es siempre marcarles la relación entre el tiempo disponible y el producto requerido. Todos los trabajos, por lo menos los que yo vi, todos estaban bien planteados. O sea, tenían un objetivo, las metodologías eran factibles, eran trabajos que se podían hacer, pero se podían hacer en 2 años, o 3, o más. O sea, eran trabajos enormes, están bien planteados, pero eran para otro contexto, o para seguirlos después. Entonces esto es importante, no sé si hay algún temor en hacer un trabajo demasiado chiquito, nunca es demasiado chiquito. Como que quizás quisieron abarcar mucho para que no quede mal, pero no está mal, al contrario, es muy difícil recortar y que te quede algo que sigue estando bien armado en su recorte, no sé si se entiende, porque recortar no quiere decir voy a hacer solo la introducción, recortar quiere decir que lo voy a recortar lo suficiente para que sea sólido en 10 páginas, y no es fácil. Entonces, siempre estuvimos marcando esto. Miren, son solo 2 meses, digo en particular ahora ya hablando, ¿no?, de los trabajos, son solo 2 meses para hacer 2 trabajos de una extensión máxima de 12 carillas. Entonces hay que adecuarlo a eso. Y que sea corto, o sea, es difícil recortar, pero el hecho de que sea corto no le quita profundidad, no tiene por qué perder profundidad. En 10 páginas no se puede hacer una monografía, claramente. Entonces eso es un poco, no podemos solamente juntar citas bibliográficas. Por eso lo del planteo de un objetivo. ¿Qué quieren en 10 páginas? En 12. Quiero hacer esto. Bueno, hay que recortarlo de todos lados, le recortamos los actores, le recortamos el tiempo, lo recortamos geográficamente para que nos quede esto que quieren hacer y que se pueda hacer en 2 meses, 10, 12 carillas. Yo en algunas devoluciones, para que esto se vea más gráficamente, lo puse directamente en páginas, como para poder visualizarlo. Como si lo piensas, tu introducción, la introducción tiene que dar cuenta de los antecedentes, o sea, del contexto, la función de la ley, las aplicaciones, algo más general, plantear el problema en investigación, dar cuenta del marco teórico, el marco teórico de tu problema en investigación, o sea, qué otra gente se ocupó de esto exactamente, y si no es de esto exactamente, de algunos contornos de esto, quizás de esto mismo, pero en otro país, quizás en tu país, pero algo cercano a lo que vos querés hacer, lo exactamente es probable que no exista, pero cosas cercanas, esto va a formar tu marco teórico, y la metodología, todo esto es la introducción, o sea, son unas 3 carillas. Y situarte a vos en el campo, ¿no? Trabajo en esto, pero si es relevante, ¿no? Ahí ya van 3 carillas. El desarrollo de la investigación en sí misma, dando cuenta del marco normativo, los estándares internacionales, todo lo que tienen que dar cuenta, y además los avatares del campo, si es que salieron a hacer entrevistas, a dar sentencias, a hacer expedientes, quizás cosas muy chiquitas, como ir a buscar con palabras claves sentencias en la base de la ley, no les da lo que ustedes esperaban. Esto es algo que yo cuento en la tesis. Yo hice una lista infinita de palabras claves, porque con cada uno encontraba algo, o sea, era lo menos clave de las claves. La palabra clave se supone que vos definís una y encontrás todo. Y acá hice 1000 versiones y con todas las versiones encontraba cosas diferentes. Y ya es un acontecimiento en el campo, como, o sea, nadie se toma, no es necesario hacer un análisis sobre esto, como, ¿qué pasa? ¿Nadie se toma en serio? ¿Quién trabaja haciendo las nomenclaturas? O sea, explíquenme qué pasa. No es necesario hacer una conclusión. Pero si en el desarrollo uno cuenta las cosas que le van pasando. Me pasó esto, no me atendieron, me entrevistas a alemán, me pidieron que apagar el grabador, no sé, todo lo que le va pasando a uno también lo cuenta.
Esto va en el desarrollo, o sea que ahí si ya tenían 3, el desarrollo es el meollo, así que son 5, ahí ya tenemos 8, ¿no? Ahí tenemos 8. Después hay una parte que se le llama discusión de resultados, que también pueden ser las conclusiones, donde uno pone en juego el marco teórico con lo que encontró, y esto es importante. Quizás en un trabajo tan breve no se note mucho, pero en las tesis esta fractura se ve un montón. El marco teórico está muy bien explicado, muy bien desarrollado y se nota que lo manejan. Tienen el trabajo de campo, las entrevistas y todo, y cuando llega la parte de las discusiones no logran conectar una cosa con la otra. No pudieron ver qué de la teoría que vos elegiste o pensaste que te iba a ser relevante, viste acá en tu trabajo. Y que por eso es importante esto que dice Becker, de hay que escribir y también investigar, y después uno quizás va descubriendo qué apoyo bibliográfico necesita. Porque quizás todo esto que vos pensaste que te iba a servir, en lo que vas leyendo no das cuenta acabadamente de lo que vos querés hablar. Necesitas otra fuente. O entrevistar a alguien, se llaman, por ejemplo, informantes claves. Entrevistar a un informante clave que te diga, mirá, si podrías leer esto yo creo que te va a ayudar. Esto va más por el lado de lo que vos estás trabajando. Entonces podemos ir tejiendo esto. Y que no es necesario que el marco teórico esté en un lugar, el desarrollo en otro, sino ir intercalando en el mismo desarrollo. Esto vino cuando Bourdieu decía de la expropiación. Miren, yo les doy un ejemplo. Esto de la defensoría, el caso de que les decía la Comisión Migrante, es real. No importa quién lo dijo. Me contaban esta tensión de que tienen por un lado una persona que tiene un problema que necesita resolver. Y que a veces se resuelve yendo, hablando con alguien, levantando un teléfono, golpeando una puerta. Pero esto les impide generar jurisprudencia para los casos que vienen atrás. Y que esa se consigue judicializando el caso. Entonces tienen esta tensión. ¿Resuelvo el caso o judicializo? Y también, esto por otro lado. Bien, no, viene más a cuento el tema del poder para la aplicación de Bourdieu que quiero dar. Entonces, también contaban que era más fácil hacerles firmar un poder que hacerlos venir cada vez, porque claramente ir a la defensoría implica tiempo, dinero, esfuerzo, se vencen los plazos, hay un montón de cosas, entonces es más fácil hacer firmar un poder. Bien, ahora la mirada, que no se les escapa, que esto también produce un efecto, que es el de la expropiación del conflicto. Como yo quiero que las personas se empoderen, pero también necesito resolverte esto y necesito resolverte en los plazos procesales, entonces es más fácil que me firmes un poder. Sí, pero por otro lado te quito agencia en que vos estés a cargo de tu conflicto. Es como, ya, voy a la defensoría, te lo dejo y ahí va. Entonces, más allá de la mirada de los actores sobre esto, lo que dice Bourdieu, por ejemplo, lo habla en términos de expropiación. Uno expropia un conflicto a la persona, lo transforma en términos legales, donde son todos profesionales, el abogado profesional, el juez profesional, el asesor de menores, si hay un fiscal, el defensor, son todos profesionales, y cuando termine ese conflicto expropia uno, se lo devuelve a la persona y le dice acá está la respuesta. Los análisis que se pueden hacer sobre esto son muchos, o decir más como para la persona o no, que es cierto que hay plazos procesales y quizás la gente no entiende que tiene que venir en tal fecha a firmar un escrito, pero se pueden discutir un montón de cosas. Lo cierto es que hay una teoría que ha pensado sobre esto, y que es la de Bourdieu. Bueno, no es toda una teoría de lo que él tiene, pero sí tiene una mirada o algunas herramientas sobre esto que habla de la expropiación. Entonces uno debería medir como el costo-beneficio de ello. Tengo un costo en tiempo, o sea, me ahorro tiempo, pero tengo un costo para la persona que no logra terminar de estar involucrada en este conflicto. Como viene, me lo trae, yo se lo devuelvo. Así se entiende un poco la aplicación de cómo baja uno las técnicas. Uno va bien, va encontrando cosas en el campo y lo va relacionando con las cosas que fue leyendo. Bien, entonces en las conclusiones no es necesario dar, a veces las conclusiones son interrogantes, no es necesario que uno dé respuesta a todo. Quizás uno solamente da cosas para pensar, cosas para seguir. Tiene que ver con los objetivos. El objetivo fue conocer, con el hecho de que hayas conocido eso, o describir, con el hecho de que describas el campo al que estás llegando, ya están tus conclusiones. No es necesario sobre eso hacer una evaluación. Se puede hacer. Lo que pasa es que ya no tendría la misma entidad de que si uno plantea una evaluación con objetivo. O sea, ya es más una opinión personal, no una evaluación. Entonces, en la discusión de resultados o en las conclusiones, si son trabajos muy largos suelen estar separados.
Es importante estas dos cosas. Primero, no perder de vista que hay que relacionar el marco teórico con el desarrollo del trabajo, y segundo, que hay que dar cuenta de todos los objetivos. Si tienen un objetivo solo, ponen las conclusiones como se cumplió. Y si tienen un objetivo general y 3 específicos o 5 específicos, no sé, yo hice algo como muy, por ahí, muy de jardín de preescolar o muy escolástico, que fue para el objetivo número 1, medio tal cosa. El objetivo número 2, medio tal cosa. O sea, nadie podía objetar que yo no había llegado a todos los objetivos. No olviden la lista de bibliografía. Hay muchas maneras de citar. Lo importante es que se casen con una y se queden con esa. No se puede ir cambiando de pareja de manera de cita bibliográfica a lo largo del trabajo. Si eligen APA, que es el de la American Psychology Association, se quedan con APA, que es la cita entre paréntesis por año. Si eligen Chicago, se quedan con Chicago, etc. Igual, en las pautas para el trabajo final hay una sugerida, si se fijan. Lo importante sería que pudiera elevarse, yo lo puse en mis evoluciones, que se pudiera elevar de sugerida a obligatoria por esta previsión de publicar los trabajos. Esto ya va más como mío, porque si no después lo que les va a pasar es que si el trabajo, si es un buen trabajo, ¿no? Les cuento quizás un poco más sobre esto. La idea es que los trabajos que tengan algo para contar, trabajos que hayan estado bien, van a pasar a un comité de expertos, que ese es el proceso de referato, para ver si van a ser publicados. O sea, no es que lo decide el docente, sino que el docente dice entonces está muy bien, pasan al comité de evaluación para ver si van a ser publicados. Y parte de lo que evalúa el comité de evaluación, o parte de lo que va a ver el comité de edición, en su caso, va a ser la manera de citar. Entonces, si bien en las pautas de trabajo se sugieren estas pautas, y ustedes claramente pueden elegir cualquiera, tengan en cuenta que si el trabajo es publicado, les van a pedir una cierta pauta. Entonces van a tener que readecuar el trabajo. Y esto no es nada divertido, cambiar todas las citas de trabajo. Y si quieren, lo último que digo, hay maneras automáticas de insertar bibliografía que son muy prácticas, sobre todo cuando uno trabaja con trabajos. Uno trabaja con textos de considerable extensión. Yo uso Mendeley, la única desventaja es que está en inglés, no sé si algunos lo conocen o no. Hay varios, son sistemas automáticos, yo les puedo comentar solo cómo trabaja en Mendeley. Es un programa que se descarga y tú tiras adentro todos tus textos, sobre todo yo que tenía miles en mi computadora, los tiré todos adentro del programa, así, carpetas enteras. Y lo que hace es, te aparece el texto de este lado y de este toda la cita bibliográfica. Acá, por lo general, si lo levanta bien, que no suele suceder muy a menudo, dice autor, año, si el resumen sale fácil, a veces dice el resumen, está listo para citar acá. Eso se linkea con el Word, entonces cuando entras al Word, seleccionás la manera de citar que querés, está toda la lista, Vancouver, Chicago, Harvard, lo que vos quieras, y vas insertando las citas. Yo uso APA, entonces voy diciendo algo y digo, no sé, lo dijo Saskia Sassen, entonces abro el link del Mendeley, busco Sassen, me salen todos los textos de Sassen que yo tengo cargados, elijo el que yo quiero y hago clic. Y ya me queda marcado en la nota al pie de la manera que yo elegí de citar. Pero lo fantástico de que a mí me la magia es que cuando llegas al final y pones referencias bibliográficas y apretas el botón de listar referencias, el programa automáticamente de manera alfabética lista todo lo que vos usaste a lo largo del texto. Y cuando vos tenés 1000 citas de bibliografía, esto es una bendición caminando. Y cuando te rebotan un paper en una revista que pidió APA y lo tenés que mandar a otra que te pide Chicago, además de que no quiero hacer esto de vuelta, el programa lo que te permite es hacer clic, marcar Chicago o el método de citado que sea, te convierte todo y ya vuelves a mandar el paper. Esto para los que vivimos de esto es fantástico, porque de verdad cuando uno llega al final de la lista de bibliografía no quiere saber más nada con el trabajo, ni con la vida, ni con el tenis, ni con la playa, nada. Y tener que cambiar el sistema de citado. Mendeley. Digo acá. Sí, Pizarrón, pero no hay. Lo tenemos, sí. Mendeley.com, parece que hago propaganda, porque es de un consorcio de universidades norteamericanas. Hay otros sistemas, pero no sé cómo funcionan. No sé si alguien sabe de otro que sabe cómo funciona. Sotero, creo que es otro.
compartirles también que capaz que un ejercicio interesante cuando les pasa esto de que tienen un trabajo, como les decía Lila, que nos pasó en muchos, que excede por mucho el objetivo planteado en el proyecto, es representarse cuáles son esas actividades de investigación. Porque cuando ustedes se lo representan en su cabeza y ya se dan cuenta, listándolas nada más, que la cantidad de cosas que tienen que hacer, por mucho va a exceder los 2 meses que tienen planteado del trabajo, ya se van a dar cuenta que pueden usar como herramienta los recortes o las delimitaciones para capaz que, manteniendo el mismo objetivo, delimitar el trabajo y hacer algo que sea más compatible con la realidad. Que es mucho lo que me pasó a mí también con los que me tocaron. También tenemos a Ana, que también tuvo que corregir, no sé si te pasó, Ana, también lo mismo. Sí, es que todos somos pinky y cerebro cuando empezamos, queremos conquistar el mundo. Sí. Hay acá, ay no, la diplomatura. Sí. Sí. Tan malo que no lo ¿qué? Yo te he hecho esa pregunta, que estaba con vos en la conversación. Soy Lorena Blanc. Ah, Lorena. Sí, te he hecho alguna consulta. Bueno, sí, igual voy a contar un poco mi experiencia. También tuve ese problema que quizás mucho de lo que dijiste vos y mucho de lo que planteaban también en el trabajito para hacer el proyecto. Esta sensación de que lo que pensaba ya está escrito, ya está dicho, ya está publicado, y parece siempre poco lo que uno escribe. Entonces a mí me pasó esto, tuve las dos evoluciones ya, y en las dos me pasó lo mismo, los dos me hicieron prácticamente lo mismo, acotar, limitar, porque querés hablar del canto, que no te va a dar ni el tiempo ni el espacio físico tampoco de las 12 carillas. Pero bueno, también a mí como va, que un poco lo conté eso en un mail, me resulta difícil, porque yo soy resolutivo. Entonces me resulta difícil poder poner mi cabeza en un trabajo práctico con estos objetivos. A mí me pasa eso. Sí, me pasa. Creo que primero porque nuestra mirada creo que es otra. Es más de resolver algo, no de problematizarlo. Es muy difícil de encontrar. Sí. Y de hecho cuando estaba diciendo esto, me doy cuenta que todos proyectos son más o menos eso, resolver algo. El objetivo del proyecto no es dejar una pregunta abierta, sino tratar de resolver o dar respuesta y decir, bueno, me parece que tendríamos que hacer tal cosa. Es que ese sería, mira, el último de los que yo dije, después de dar cuenta, conocer, describir, contextualizar, analizar, examinar, evaluar y medir, recomendar. Que después de que uno hizo todos esos pasos, esté en condiciones de decir, yo creo que deberías hacer esto. Sí, de eso también había bastante. Sí, pero es más, es nuestra mirada de derecho, de tener una situación y resolverla. Y también que no nos enseñen a enseñar. No es que no me enseñaron, yo tampoco nunca me puse a pensar en estos términos. De un trabajo, por ejemplo, de investigación de esta forma. El trabajo que hacían en la facultad no eran de esta magnitud, digamos, no tan conscientes. No es cierto, es bueno eso. Yo, por ejemplo, soy estudiante de Derecho, no me recibí abogada. En el próximo curso hago la diplomatura, pero no hago la parte de investigación, tengo que hacer el examen. Pero hasta ahora no tuve ninguna materia de investigación en la carrera, sí en el secundario, alguna pequeña noción, pero tal vez por eso pueda haber alguna complejidad, por una cuestión de enfoque o de formación misma. Sí, no tenemos formación en la carrera. Como estamos acostumbrados. Sí. Pero también tiene que ver un poco con lo que decía Lila al inicio, de que no nos vemos como abogados investigando o no estamos presentados en general como abogados investigando, entonces casi que tiene lógica que en la carrera no nos enseñen cómo investigar, excepto el que ya sabe que quiere dedicar su carrera a eso o que se involucra en un proyecto de investigación, que tiene otro contexto para desarrollarse, sino en general. Yo no sé qué porcentaje de gente que transcurre por la facultad pasa alguna vez por la Secretaría de Investigación. De hecho, acá éramos poquitos. Sigo siendo. Donde estoy en Mar del Plata somos todos. Igualmente, lo que decía Lila, que para hacer una demanda vos necesitas investigar. Claro. Y
sé, tradicional, lo que sea. Y la gente como que le falta decir, alguien tiene un modelo para ello, te pones a investigar un poco, porque aparte el que le pasa el modelo, vos te das cuenta que lo bajó de internet. Algo tan simple como eso, que tienes un modelo propio que uno analizó, que hizo, que bajó de internet, y entonces yo me digo, voy a buscar algún modelo, y esos modelos mismos. Está igual un poco en la responsabilidad de cada uno, creo, ¿no? En ese sentido, de decir, bueno, mira, este modelo lo traje de citar también, lo saqué de una página de abogados, un portal de abogados. Pero eso se ve mucho. Imagínate que llegara el cliente a tu estudio y uno hace las preguntas correctas porque sabe cuál es el objetivo de qué es lo que tenés que saber. Ahora imagínate que te dejan el cliente ahí y no te dicen qué causa es. No te dicen si es penal, no te dicen nada. Uno no sabría qué pregunta formular. Bueno, y en un proyecto pasó algo similar. Si uno no tiene el objetivo claro, anda como a ciegas, dando palos. No, tenés que saber qué es. Y fíjate que te debe ser bastante sencillo hacer las preguntas necesarias para preparar la demanda. Uno sabe exactamente qué es lo que preguntar. Y lo mismo cuando haces investigación, cuando tenés el objetivo claro, sabés qué preguntar a las lecturas que estás haciendo, cómo interrogarlas, qué notas hacer al costado, qué le falta, sabés qué preguntar a los informantes claves, sabés qué preguntarle a los entrevistados, porque tenés tu objetivo claro. Bueno, a mí me pasó que mientras hacía la diplomatura me interesó mucho un tema y me di cuenta de que vos habías investigado sobre ese tema. Gracias. Que es el de ingredientes y instituciones y su relación con el derecho penal. Ay, pero bueno. Yo hice algo muy chiquito sobre eso, así chiquitito. ¿Sí? Tenés todo lo demás, tengo todo el archivo de investigación si querés hacer eso. Buenísimo. Porque me pasó eso y dije, bueno, en el proyecto mandé todo porque dije, tengo que ver bien qué hizo ya para decidir sobre qué parte de todo lo que puede decir sobre este tema voy a decir. Entonces quedó súper amplio, supongo. Pero, no sé, estoy pensando cuál de las metas desarrollar más de todas las que puse como metas posibles. Y por otro lado, me pasa que quizás parto de una visión bastante crítica y creo que tengo que explicitarlo totalmente porque, bueno, vos estás hablando de situarse en el campo, quizás no tanto en el campo laboral, en mi caso, sino en el de qué postura parto. Porque, bueno, no sé, en este caso, por ejemplo, pienso que es posible que no sea discriminatorio que en el caso de una persona extranjera se decida que se la puede expulsar por el mero hecho de ser extranjera. Entonces, partir de esta postura implica una distinta de la que tiene el derecho internacional de los derechos humanos, ¿sabes? ¿Cómo lo ves? Están permitidas las expulsiones o no permitida la entrada de personas en el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, bueno, eso es un poco. Claro, no, yo lo que observaba es que no es que de por sí, digamos, el sistema interamericano se reconoce que la política migratoria es una política que pueden tener los estados, pero respetando, no lo que yo piense eso, pero respetando obviamente los estándares mínimos de derechos humanos, que obviamente está prohibido que un estado en determinadas circunstancias expulse a una persona que no cumplió con determinados requisitos. Y tu idea sería como no debería poder expulsarlo, ni aún cumpliendo los... Mi idea sería más bien que tendría que tener muy buenas razones para poder decidir eso y que hasta ahora no hay nada que diga que tiene razones que a mí me parezcan suficientes. Entendemos que también es una postura muy subjetiva como todo, pero... Se puede sustentar, de hecho si querés tiene argumentos. Yo soy más, no sé, no es una palabra muy académica. Solo escribo las cosas que puedo demostrar, pero tengo muchas otras ideas, o más, que no puedo demostrar todavía. Para mí la única posibilidad de realizar el principio de igualdad y no discriminación es aboliendo los regímenes de extranjería y de migración. Todavía no lo puedo demostrar. O sea, todavía no puedo dar una investigación para decir eso.
Pero para mí es la única solución. O sea, si vos decís, estoy totalmente en contra de la expulsión, no me importa si cumple estándares de derechos humanos. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero hay que fundamentarlo. Claro, sí, sí, este me pasa un poco en los dos trabajos. Igual. El otro básicamente es sacar el delito del tránsito, del tráfico de migrantes, como por el tipo penal de tráfico de migrantes que no debería existir porque en realidad el problema son las fronteras, no el tráfico que en algún punto es una necesidad de los migrantes. Wow, vienen recargadas las nuevas generaciones. Pero bueno, tendría que claramente explicitar mi punto de partida. Sí, vos decís como de hacer un párrafo diciendo esto. Yo pienso esto. No sé, porque siento que si no por ahí suena muy chocante tema en particular. No, claro, lo que me parece, a ver si estoy entendiendo bien, la extensión del trabajo no te permite desarrollar el marco teórico que a vos te permitiría firmar esto y después de ahí partir. Sí, me siento un poco en algún punto que hago un trabajo muy de opinión. Diría que o hago una regulación o hago un trabajo muy de opinión. Pero está bien, o sea, no... Sí, un trabajo de opinión no tiene por qué no ser un trabajo serio. No, Vos podés hacer un trabajo de opinión que sea súper serio y cumpla el objetivo. Tiene que ver también con ser honesto con el objetivo que uno se pone cuando se lo pone. Digo, si el objetivo es lo que pasa es que uno tiene que en un punto tener una opinión formada sobre el tema, entonces tampoco podría salir a opinar yo sobre arquitectura hoy porque probablemente diría una paparruchada que no es sostenible bajo ningún punto de vista, pero capaz que vos ya tenés un contenido que te permite hacer una opinión y ahí la recomendación que dijo Lila al inicio es capaz que en vez de hacer una explicación detallada del marco teórico, si eso te va a ocupar más cantidad de páginas, es decir, yo me estoy parando desde acá, desde este marco teórico que ya alguien desarrolló, o desde este y este que ya otros desarrollaron, entonces en función de esto entiendo que, ¿no? Como tratar de usar lo que otros ya explicaron de esto y decir me paro acá para no tener que volver a explicarlo todo de vuelta. Totalmente, estaba pensando como dos maneras que hay de construir esto. Una manera que quizás es la que vos estás pensando, o la que muchos pensamos, es bueno, voy a revisar el marco normativo internacional, voy a revisar los estándares para encontrar estos vacíos, para ver todas las partes donde la Corte no dijo lo que tenía que decir, para encontrar, como hacer un trabajo de primera mano. Y que eso es interesante para uno, decir, yo formé mi opinión en base al uso de fuentes directas, y la formé yo. Entonces yo encontré esto, hacer un trabajo más directo sobre esto. Me parece que el sistema de derechos humanos no alcanza para esta protección porque parte de la discrecionalidad de los estados. Entonces tenés que fundamentar esto y lo haces de primera mano. Pero a veces no te da la extensión, que es esto que dice Diana, o sea, y me parece que por ahí es esa la cosa que no puedes resolver, que no te da para hacer toda esa revisión teórica, porque es un trabajo teórico, y poder fundamentar tu opinión y después hacer la parte práctica que querés hacer de la remoción. Entonces la segunda vía es pasarte directamente en información que ya está procesada, en fuentes secundarias. Y papers teóricos que ya se han reflexionado sobre esto. Y con que tomes, no sé, media docena, y está bien, es un trabajo de 12 carillas. Y que hayan reflexionado sobre esto. ¿Y qué hay? Hay trabajos. Y que vos ya sobre eso, sobre investigaciones que hayan hecho sobre eso, vos dejás tu opinión. O sea, no sé cómo sería una reacción posible, pero muchos textos se han referido a la imposibilidad de los derechos humanos de alcanzar una real protección para la persona humana, que los hay. Hay un paper que se llama, por ejemplo, es de Noll, y dice ¿por qué los derechos humanos no alcanzan a los migrantes irregulares? En realidad está en inglés, pero está mejor escrito de lo que yo estoy traduciendo. Y eso y dice muchas cosas ahí. El autor se llama Noll, N-O, Elliot, creo que el nombre es George. Why Human Rights Fails to Protect Irregular Immigrants, o Migrants solo. Entonces, ¿por qué fallan los derechos humanos para proteger? Y él discute mucho sobre el derecho ahí.
Y él piensa, por ejemplo, ¿hay algo en el derecho? ¿Hay algo en el derecho internacional? O sea, ¿qué es lo que está pasando acá? Y hay varios textos que van sobre esto, porque es como, bueno, desarrollamos jurisprudencia y la Corte Europea tiene incluso estándares en algunos aspectos mucho mejor que nosotros, y sin embargo, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué nos falta? Y hay varios que discurren sobre esto. Y quizás partir directamente de eso, en vez de hacerte vos el trabajo de hormiga, de revisar fuente por fuente y descubrir vos las aporías, los vacíos, las cosas que no cierran, qué sé yo, ver otra gente que ya procesó esto. Sí, seguir por ahí porque no da la extensión. La razón por la que uno en general empieza al revés es porque uno muchas veces estudia mientras que va escribiendo, entonces uno necesita como ir a todas las fuentes primarias, ir construyendo lo que uno va a escribir, porque si no, no se siente lo suficientemente seguro como para escribir. Porque eso es muy abogado. Claro, la ley. dice, pero no capaz que hay algo que no leí, que decía algo que era muy importante y como no revisé todo, no pude. Pero digamos, no es menos valioso revisar. No, porque son buenas lecturas, claro. Siempre estamos hablando de buenas lecturas. Sí. Digo, no lean del blog, no Wikipedia, no, buenas lecturas. O sea, son investigaciones de gente que se tomó este trabajo que vos no puedes hacer, perdón, en ese momento. De sentarse con todo y procesarlo. No quiere decir que no le hayan quedado cosas sueltas, pero por lo menos sabés que se tomó el trabajo de sentarse con todo. ¿Qué es con todo? Lo que vos vas a ver detallado en la metodología. Como vas a ver, como es un buen paper, es una buena lectura, te va a contar cuál es el objetivo, cómo hizo la investigación, con qué metodología, y vos sabés qué quedó adentro y qué no. Quizás alguna convención se le pasó por alto, supongo. Entonces vos sabés qué periodo abarcó y cuánta jurisprudencia revisó y tal. Por eso, una buena lectura. Y vos ahí ya sabés qué abarcó y qué podés dar por... Bueno, esto está bien procesado, porque además tiene una revisión por pares, digo, es una buena lectura. Entonces ya es una base sólida, no es lo mismo de un blog que publicó, ni lo que publico en los blogs yo. Claro, lo que publicamos en los blogs hablamos de la guitarra y... ¿Quieres comentar algo? ¿Alguien está...? Sí, te escuchamos. Bien, a mí me